Felipe, estábamos hablando en el bloque anterior sobre los 70 y vos decías, sí, es incómodo para todos. Sí. Para todos realmente es incómodo, Sí, es incómodo para todos porque hay que hablar del peronismo. Es muy difícil hablar del peronismo. Es muy difícil hablar del peronismo. A mí no me cuesta, yo la verdad que estoy muy tranquilo de conciencia y creo que hay que hablar, por supuesto, de un movimiento tan importante, ¿no? Que hizo tanto por el país y que tuvo cosas tremendas también. Entonces, sí. El tema es que hay que entender que los procesos históricos no son perfectos, que se cometen errores, a veces errores muy graves, y que el análisis de un proceso no puede ser tomado parcialmente como me guste a mí. No hablar, digamos, mentiríamos tanto diciendo que el peronismo fue solamente la persecución de la oposición y la quema de las iglesias, como si dijéramos solamente que el peronismo fue la Fundación Evita, ¿no? Y todo lo bueno que hizo. O sea, ahora, ese es el problema, ¿no? Sí. Que cuando vemos los recortes tan brutales que hay a veces... Sí, incomoda, molesta. Sesgados, sí, aparte no puedes hablar. ¿Cómo? Uno siente que no puede hablar. Claro, claro. Entonces eso no puede pasar con nada, ni con el peronismo, ni con el radicalismo, ni con nada. Felipe, ¿eso se acentuó, esta tendencia se acentuó en los últimos 12 años o siempre fue parte constitutiva de nuestra discusión histórico-política? Para mí fue parte de siempre, yo creo que en los últimos años hubo un poco más de debate incluso. Sí. Pero me parece que es una parte muy nuestra, muy ancestral. Somos una sociedad muy autoritaria, donde en vez de decir no estoy de acuerdo con vos, se dice estás totalmente equivocado, ¿no? Que ya es una frase tan antipática que te saca las ganas de debatir. De seguir. Claro, porque si estoy totalmente equivocado, ¿qué vamos a seguir hablando? Entonces, la verdad que nadie está en condiciones de decir que el otro está totalmente equivocado, sino decir con toda claridad, no estoy de acuerdo con esa postura, pienso distinto. O sea, hay que cambiar la pelea por el debate. El debate es algo grande, ¿no? O sea, cuando nuestros grandes... Pero esas peleas se dan incluso entre los historiadores, ¿no? Sí, que son peleas. Son peleas. Son peleas. Son peleas. La verdad que no debería ser así. Este sí, este no. Sí, y no hay mucho argumento tampoco, ¿no? Entonces creo que debates eran los de Sarmiento y Alberdi, que escribían un libro cada uno para debatir con el otro, ¿no? Esos son debates. O ahora, debates parlamentarios que tuvimos muy interesantes, o tipos que eran grandes polemistas, ¿no? Sí. Eso no quiere decir que para vos, por ejemplo, Sarmiento sea absolutamente positivo en todo lo que hizo, ni absolutamente negativo. Y Alberdi tampoco. No hay por qué comprar el combo completo, digamos. Uno tiene que ver qué cosas buenas hizo esta persona, qué cosas interesantes, qué otras cosas no. Así es la historia. Vos sabés perfectamente que tenés amigos que no todos tus amigos es bueno, pero lo querés. Sí, ¿no? O te interesa hablar con él, ¿entendés? Y lo mismo pasa con un personaje histórico, o sea, no todo está bien. Es imposible que esté todo bien. Además de Güemes, ¿algún otro relegado? Y bueno, yo creo que sí, Artigas es un gran relegado. Artigas es un gran relegado. Y es un hombre de la historia argentina, no para disputárselo a los uruguayos, pero es un hombre que tuvo muchísimo que ver con la historia argentina. Fue uno de los primeros que pensó también la patria en términos muy modernos, en términos de lo que estaba pasando en ese momento en Estados Unidos, ¿no? De la federalismo, república, división de poderes. Todos miraban para ver qué podían imitar. Exactamente, ¿no? Y él es un tipo muy interesante, ¿no? Felipe, hablamos mucho del pasado, o de la forma de analizar el pasado. Te pregunto por el presente. Sí. ¿Cómo ves el país? Lo veo complicado, la verdad que me parece que hay cierta impericia y ciertos cambios de rumbo que van mareando un poco a la gente y una cierta ausencia de sensibilidad social que es muy importante, ¿no? Me parece que se toman medidas sin tener en cuenta las consecuencias. El Estado está justamente para mediar, me parece a mí. La función del Estado es una función mediadora y si tengo que tomar una medida tengo que ver las consecuencias, particularmente para aquellos que están más desprotegidos, ¿no? Y eso creo que no está muy presente en este gobierno, ¿no? Vos decías que es posible hablar con una visión histórica de algo que ha ocurrido hace muy poco. Y la pregunta es sobre el kirchnerismo. Yo sé que está muy caliente todavía, pero ¿de qué manera, si hoy tuvieras que escribir un libro de historia sobre el kirchnerismo, lo describirías? Creo que fue un movimiento que hizo cosas muy positivas, que cometió errores también, que tuvo un sesgo muy personalista. ¿Qué errores? Yo creo que errores, por ejemplo, la 125 creo que fue un error gravísimo de concepción, que atrasaba mucho, que no distinguía lo que era el campo moderno, que no tenía que ver con el campo del siglo XIX o el principio del siglo XX, y que complicó mucho las cosas. Otro gravísimo error, la ruptura con el mundo sindical. Un gobierno peronista no puede perder el apoyo del sindicalismo.
sobre todo cuando la pelea tiene que ver con cuestiones personales. Eso ocurrió con Cristina, ¿no? Y con Con Moyano. Néstor, claro, pero con Néstor... No, Néstor era un tipo Néstor mucho estaba, más político, mucho más negociador. si bien dice que se peleó, la última pelea fue con Moyano, pero sí, por lo menos... pero digamos, yo creo que era un tipo más componedor, mucho más político, y me parece que fue un error gravísimo en ese sentido, porque si uno dijera, bueno, la pelea fue para sacar a alguien muy negativo y poner a San Francisco todavía, pero la verdad que los sindicalistas que reemplazaron en la cercanía presidencial a Moyano no fueron tampoco. Decías muy personalista sí, creo que muy personalista al punto de no dejar una herencia, ¿no? Al no dejar una herencia. ¿Vos sabés que, y eso creo que es una característica de ciertos movimientos populares latinoamericanos, ¿no? Ajá. Que son muy positivos en muchas cosas y tienen estas cuestiones negativas que los van encerrando, los van apartando y terminan convirtiendo graves errores y pérdida de consenso, ¿no? Vos sabés que durante los últimos años muchos creímos que estabas muy ligado al kirchnerismo desde el punto de vista ideológico, te sentías cómodo. Ahora sos muy crítico también. Yo, los que piensan eso pueden leer mis editoriales de Caras y Caretas, que ya son 10 años de editoriales, donde fui señalando cada una de las cosas errores que yo creía en el momento que estaban ocurriendo. Acá las etiquetas te las ponen automáticamente. Sí. Yo nunca fui un intelectual... Nos sentimos cómodos poniendo etiquetas, sí, ¿no? Yo nunca fui un intelectual orgánico, ni lo seré de nadie, porque creo que no me interesa ese rol. Estuve en algunos momentos apoyando decisiones del gobierno que me parecieron importantes, los juicios de la verdad, cierta redistribución económica, el modelo industrial, y criticando estas cosas que te digo que son sustantivas, sí. Que muy graves, porque lo que van haciendo es pérdida de contacto con la realidad, ¿no? Ser un intelectual... No te escuchan tampoco. Ser un intelectual orgánico no atenta contra el sentido mismo de la intelectualidad. Absolutamente. ¿No? Absolutamente, porque particularmente... Estoy pensando como periodista, ¿no? Sí, particularmente en materias sensibles como es la historia. O sea, podés llegar a perder mucha objetividad. Si tu rol es ser orgánico, estás verticalmente recibiendo órdenes y obedeciendo. Entonces ya tu capacidad analítica se pierde. Ahora, vos decías hace un rato, somos profundamente autoritarios. ¿Nos sentimos más cómodos con alguien que mande? Sí, por supuesto. Sí, desde ya. Sí, eso es una cosa histórica en nuestro país. E incluso yo no me incluyo, pero la sociedad argentina se sintió cómoda con la dictadura. Sí, claro. Muy cómoda se sintió. Y no había que pensar, digamos, ¿no? Las decisiones las tomaban otros. Y eso es algo que lo que tenemos que hacer, de las tantas cosas de lo que nos tenemos que hacer cargo como sociedad. Fue un gobierno con un altísimo nivel de consenso. Tremendo, ¿no? Y es tremendo, pero fue así. Bueno, de hecho, tenemos muchos ejemplos en donde como sociedad terminamos destruyendo a un dirigente político cuando poco tiempo antes lo votaron casi todos. Exactamente. Pero en cuestión de 2 años. Tienen que tenerlo muy en cuenta lo que vos decís los políticos, porque del amor al odio hay muy poquito lugar, muy poquito. Hay menos que un paso. Pero muy poquito, un pelito te diría. Sí. Entonces, primero no hay consensos duraderos, no hay consensos, muy difícil un consenso duradero, ¿no? Y después esta cuestión de amor-odio, esta pasión que se convierte en algo tremendo, sí. ¿no? La grieta sí, la grieta no, ¿qué sentís? La grieta sí, por supuesto, la grieta histórica, no la grieta de ahora. La grieta no es de ahora. La grieta es histórica. Yo creo que la palabra grieta es una palabra sonsa, porque la grieta es lo que uno dice, mira, la pared se está rajando, y acá lo que hay son quebradas, son huecos, abismos entre un lado y otro que son de toda la historia argentina, ¿no? Se hacen más visibles en algún otro momento. Dame ejemplos claros de cómo se fue reproduciendo esa quebradura a lo largo de la historia. Esa quebradura viene de morenistas y saavedristas, unitarios y federales, liberales conservadores, radicales conservadores, peronistas antiperonistas. Ahora, ¿eso no pasa en todos lados? Eso pasa en todos lados, por supuesto. ¿Y entonces? Sí, no, yo no digo que... no es mía el invento de la grieta, yo te digo... no es una cuestión argentina. No, para nada. Fíjate lo que está pasando en España, que hace 6 meses que no pueden formar gobierno, no pueden ponerse de acuerdo. Bueno, lo que está pasando en Francia, hace un mes que están en huelga, ¿no? O sea, no es un tema... Es el tema de cualquier sociedad, las diferencias. Y esto, volviendo al principio, yo decía que tiene que ver con la mala educación formal,
donde no te enseñan que puede haber diferentes posturas y vos vas creciendo en una idea de que el tipo que plantea algo distinto es un enemigo, ¿no? Y eso es un tema tremendo. ¿Esa mala educación es una decisión política, es una decisión consciente o es simplemente incapacidad? Yo creo que es un poco de todo, es un poco de todo. Es una decisión política y hay capacidad también, ¿no? Supongo que decisión política de todos, porque el movimiento pendular de la historia... Sí, por supuesto, sí, el poder, digo, el poder en sus distintas formas, que cuando se es opositor, se es crítico a esa forma de actuar, y cuando se es oficialismo se adopta esa forma, ¿no? Con nuevos relatos, nuevas cuestiones, pero la forma, estamos hablando de la forma, ¿no? De apropiarse de la historia. Me da un poco de vergüenza hacer esta pregunta porque es de Villiquen, pero si estuvieras en el futuro y tuvieras que escribir sobre el presente, ¿qué dirías sobre de este momento que estamos viviendo? Yo creo que, no sé, me tendría que ir al futuro, ¿no? Pero tendría que ver el final, porque tendría el final de la historia. Sí. Por lo pronto me preocupa seriamente. Me preocupa, sí. Me preocupa porque mi preocupación y mi foco está puesto, como decía antes, en la gente más desvalida de esta sociedad, ¿no? En la que poca gente piensa. Los políticos piensan poco. Pero hablan un montón. Pero hablan, pero piensan poco. Una cosa es hablar, otra cosa es pensar. Perdón, ¿los políticos o todos? No, estoy hablando de los políticos, que son los que deciden, pero después está la sociedad que avala. Los políticos son producto de esta sociedad, no nacen de un repollo, ¿no? Entonces creo que también hay una enorme falta de responsabilidad social. Eso acá, que me parece al tipo que de un día te dice, lo voté, al otro día te dice, ya se arrepintió. Al otro día. Bancalo. Al otro día. Era entonces, una de las preguntas que te iba a hacer hace un rato, si nacemos de un repollo. Los políticos que tenemos, los presidentes que tenemos... Son nuestros. Son nuestros. Son nuestro alter ego. Son lo que nosotros elegimos, lo que nosotros formamos, y hay que hacerse cargo de eso, ¿no? Absolutamente. O sea, no vienen de arriba un plato volador, ¿no? Bueno, hablamos del pasado, hablamos del presente, ahora, ¿cómo ves el futuro? ¿Sos optimista? Yo soy optimista siempre porque quiero mucho a la Argentina y creo que la Argentina tiene con qué. El tema es que hay que administrarla bien y hay que gobernar bien y hay que ser honesto y todas esas cosas que no lo veo mucho en el presente, la verdad que no lo veo, me preocupa muy seriamente. O sea, que una persona diga que no hay conflicto entre tener 11 millones de dólares de las acciones de Shell y ser el director de YPF, a mí me preocupa muy seriamente. Porque nos está tratando, no puedo decir la palabra exacta, pero de tontos, ¿no? Entonces, esas cosas son graves. Que también pasaban en el anterior gobierno. Digo, tenemos menos pobres que en Alemania, ¿viste? Por eso, acá hemos hablado, creo que ya tenemos carné para hablar con tranquilidad, porque yo dije lo que pensaba del anterior gobierno y hay que salir de la trampa de que si vos criticás a sos kirchnerista y si criticás a kirchnerista sos macrista, porque ahí donde no hay discusión, donde no se enriquece la discusión. Entonces yo creo que este tipo de cosas no se pueden permitir. No se pueden permitir. Hay incompatibilidades de la función pública que no se pueden aceptar. Que un funcionario en el año del bicentenario de la independencia le vaya a pedir perdón a España es inaceptable. Es inaceptable también, digamos, ¿no? O sea, hay cuestiones de forma que tienen mucho que ver con el fondo. Felipe, gracias. No, por favor. Ha sido muy amable.